Lo que estaban haciendo Garzón y Piedad era demostrar que el gobierno no tenía razón, que la política de guerra no conducía a la paz. Amaba la vida, amaba la libertad, amaba que se lograra la paz, y eso fue lo que ella hizo. Lo que Uribe quería era que Piedad fracasara. Él le encomendó una misión imposible que creyó que Piedad no iba a hacer. Piedad la hizo muy bien. Los autores del secuestro de Piedad Córdoba después llegaron a ser directivos del DAS en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. El secuestro lo enfrentó con valentía, y al enfrentársele a Castaño y decirle, pues si quiere matarme, máteme ya. El secuestro de Piedad Córdoba fue uno de los momentos determinantes en el que se puede, digamos, sacar a relucir esa valentía que tuvo durante toda su vida. Natalia, ese secuestro que hicieron los paramilitares en el 99, ¿por qué es importante recordarlo en el sentido en que Piedad Córdoba se enfrentó con los paramilitares y salió viva de ese secuestro? ¿Qué recuerdas de eso? Pues nosotros estábamos muy pequeños aún. Yo no estaba en el país por cuestiones de seguridad. Y sí recuerdo que me llamaron para darme la noticia que habían pues secuestrado a mamá, no nos podíamos devolver. Pero mi mamá era una mujer muy sabia. Y ella el secuestro lo enfrentó con valentía, y al enfrentársele a Castaño y decirle, pues si quiere matarme, máteme ya. Ella les compartía eso. Y Ella lo contó después de que salió del secuestro, porque pues nosotros lo contó mucho después. Pero lo enfrentó como era ella, con valentía. Así es. Doctor Jaime, de esa experiencia que Piedad Córdoba comentaba en ese entonces en la Feria del Libro, ¿qué significado tiene para el legado de Piedad Córdoba el hecho que Carlos Castaño la haya secuestrado en el momento más complejo, digamos, del conflicto colombiano terminando el siglo XX, pero sobre todo que los autores del secuestro de Piedad Córdoba después llegaron a ser directivos del DAS en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, como el señor José Miguel Narváez? Sí, Julián, mire, varias cosas. Lo primero es que es paradójico que los paramilitares después se apoderaran de la Organización de Inteligencia de Colombia, como era el DAS, sobre la cual usted hizo una investigación excelente. Pero también creo que eso marcó la vida de Piedad. Alguna vez hablábamos sobre ese tema y ella me decía, Jaime, de mi experiencia de haberme enfrentado a la muerte y haber recuperado mi libertad, surgió también mi fortaleza para luchar por la libertad de otras personas. O sea, ella entendió que así como ella había logrado la libertad, ella podía contribuir a lograr la libertad de otras personas. Y hay una cosa que hay que aclarar también, es que Piedad no se contentó, como piensa la gente, con la libertad de aquellos que Uribe le había encomendado en su momento, que era la gente de la FARC. No, Piedad rescató a gente que estaba secuestrada, que no eran de una organización en particular, sino que eran soldados o eran gente de otras corrientes políticas, porque para ella el secuestro de Castaño le hizo entender que todos los colombianos tenían derecho a recuperar su libertad. No importaba si fueran secuestrados de una tendencia política o fueran soldados o fuera cualquier otra persona. Entonces me parece que esa experiencia le marcó su vida en su lucha por la libertad de otros colombianos. Yo, pues, a pesar de que Piedad Córdoba era una demócrata que buscaba el camino de la paz y estaba muy alejada de los métodos de lucha política armada, Castaño dijo que ella era miembro del ELN y dijo que por eso la secuestraba. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿a qué? O sea, bueno, ya denunció el paramilitarismo, todo, pero ¿qué fue toda esa campaña como de persecución mediática, mentiras que se dijeron acerca de Piedad Córdoba? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué se dio? ¿Por qué? O sea, fue una cosa brutal.
Miren, hay una cosa importante que la gente no entiende, pero cuando es el propio presidente Uribe quien en su momento le encarga de lograr la liberación de varias personas. Y ella lo hace. Y lógicamente esas personas no estaban en el centro de la ciudad, sino que estaban en las selvas. Entonces, para ella cumplir su misión, pues le tocaba ir a esos sitios. Pero además, tratar con personas al margen de la ley, porque los secuestrados estaban en poder de personas al margen de la ley, pero también en las montañas y en las selvas de Colombia. Entonces la gente dice, ¿por qué Piedad iba allá? Pues porque tenía que cumplir su misión en esos lugares. Y eso hay que tenerlo claro. Piedad no iba ni a entrevistarse con la FARC por placer, no. Y ella lo aclara en un discurso que hizo en una carta que hay, que está medio inédita, donde ella dice, jamás he sido de la FARC, jamás he estado con ningún movimiento subversivo, por la sencilla razón de que no creo en la lucha armada. Creo en la lucha social, creo en los cambios pacíficos, pero no he estado vinculado a la lucha armada. Pero fue la propia misión que le impuso el gobierno de turno la que la obligó a tratar con personas al margen de la ley y además en esos escenarios muy lejanos de Colombia. Natalia, ¿qué significado tuvo en la personalidad de Piedad, en el trabajo por el acuerdo humanitario, la liberación de más de 30 secuestrados, el hecho de haber sido secuestrada? ¿Eso tiene alguna relación en ese trabajo que ella desempeñó en las liberaciones? Pues el trabajo de mamá era muy humanitario. Mi madre era una persona que amaba la vida, amaba la libertad, amaba que se lograra la paz, y eso fue lo que ella hizo. Y devolverle a las personas la satisfacción de tener a sus familiares de regreso en casa. Y fue por lo que ella se la jugó, lo cual le costó muy caro, que fue la persecución tan tenaz que le hicieron durante toda su trayectoria, pero nunca reconocieron la labor tan bonita y tan humana que hizo mamá. Bueno, muchos secuestrados sí, y el sí carácter. la reconocen. Por ejemplo, ahí Nacho Gómez, es que eso me quedó muy impactado también pues desde que murió la senadora, pues hemos hecho como una recolección de datos y demás, y ellos hablan de como la tenacidad con la que ella se le presentó a Castaño durante su secuestro, y Ignacio Gómez lo dice, incluso llegó a, como se dice vulgarmente, a putearlo, a decirle yo no me dejo y hacer una huelga de hambre. ¿Cómo veían ese carácter de Piedad Córdoba, por ejemplo, en ese hecho tan preciso como el del secuestro, en que se le paró pues, a uno de los jefes máximos del paramilitarismo y no se obligó a pesar de estar en la condición de estar secuestrada? Pues con la gran valentía que siempre tuvo ella, y el carácter de ella era así fuerte, y a no dejarse obligar de nada. Ella tenía una frase que era, yo no nací el día que nacieron los temblores, yo no le tengo miedo a nada. Y decía, pues el que tenga miedo que se compre un perro, y siempre lo demostró así. Laura, una cosa, yo quisiera resaltar una paradoja, porque mire usted, Castaño, la acusación que le decía Piedad era que era del ELN, pero a su vez otras personas le hacían una acusación que es incompatible con esa, que era de la FARC, cuando todos sabemos que FARC y ELN no han sido nunca armoniosos, al contrario, han estado enfrentados. Y lo más grave es que personas de la izquierda de Colombia ayudaron a difundir eso. Sí. Y eso fue muy grave porque no solamente la derecha, que veía en Piedad una mujer rebelde, luchadora por los derechos humanos, la tenía como objetivo, sino también la propia izquierda en algún momento alimentó esas campañas de que Piedad podía estar cercana a algún grupo guerrillero. Jaime, me causó curiosidad, eso lo sabíamos, pero como para profundizar un poco en ese tema, tú mencionas que fue Uribe el que le encomendó a ella la misión de ir al monte a hablar con los guerrilleros para buscar el camino de la paz, y eso hizo Piedad. Pero fue el mismo gobierno del expresidente Uribe el que lideró toda esa campaña en su contra. ¿En qué momento se le voltearon las cosas hacia Piedad cuando ya estaba cumpliendo con una misión que le había dado el gobierno? Bueno, yo pienso esto, Laura, es que lo que Uribe quería era que Piedad fracasara. Él le encomendó una misión imposible que creyó que Piedad no iba a hacer. Piedad la hizo muy bien, y cuando eso
le demostró a Colombia y al mundo, porque acuérdense que no fue solo Piedad, el propio Chávez fue designado también por Uribe. Y cuando el mundo comenzó a ver que esa gestión humanitaria estaba dando resultados porque se lograban liberaciones, el gobierno se arrepintió de haberla nombrado, quiso desnombrarla, pero los familiares de la víctima le siguieron pidiendo que luchara por la libertad de sus familiares. Entonces fue el éxito de Piedad, paradójicamente, lo que llevó al gobierno de Uribe a esa campaña de desprestigio contra ella. Y aquí es importante recordar algo con la anterior pregunta que hace Laura, que me parece muy apropiado comunicarlo en este programa, porque pues esa es como mi hipótesis y como la estructura de lo que yo intenté decir en el libro Chuzadas, y es lo siguiente. A Piedad Córdoba la secuestran el 21 de mayo del 99 en un plan ideado por este sujeto que se llama José Miguel Narváez Martínez. Piedad Córdoba sale de este secuestro. Lo primero que hace Piedad es buscar a Jaime Garzón y decirle a Jaime que lo van a matar, que debe tener cuidado, que las autodefensas lo van a matar. Y aquí es donde ya empezamos a analizar qué es lo que tiene que ver el asesinato de Jaime Garzón con la campaña de desprestigio contra Piedad Córdoba y su posible asesinato. ¿Por qué? Porque es la misma inteligencia del Estado, el mismo gobierno el que idea un plan para ejecutarle a Piedad Córdoba bajo el mismo mecanismo de justificación que hicieron con Jaime Garzón. Y es que la cúpula militar de Colombia se inventó, pues con el apoyo de empresarios, políticos, periodistas, etcétera, etcétera, que Jaime Garzón negociaba con secuestros. Y bajo ese argumento es que los paramilitares terminan asesinando a Jaime, y ese trabajo humanitario que empieza a hacer Piedad Córdoba en el gobierno de Álvaro Uribe resulta molesto para todas estas estructuras poderosas de Colombia e idean el mismo plan de desprestigio contra Piedad Córdoba, solo que este proyecto político asesino aprendió algo, entre comillas, del asesinato de Jaime Garzón, y al ver que esto se convertía en un problema internacional y mediático, decidieron no asesinar a Piedad Córdoba, sino hacerle la vida imposible, como lo iremos desarrollando en este programa. Lo que quiero decir es que el asesinato de Jaime Garzón y la campaña de desprestigio contra Piedad Córdoba tuvieron los mismos móviles, los mismos intereses, los mismos personajes, el mismo mecanismo. ¿Qué piensa usted, doctor Araujo? Bueno, Julián, si usted ve, en realidad lo que estaban haciendo Garzón y Piedad era demostrar que el gobierno no tenía razón, que la política de guerra no conducía a la paz, que la paz se lograba era con el diálogo, con las conversaciones, como se debe lograr en una democracia. Y creo que esas fuerzas guerreristas que han existido en el país, pues también veían el peligro de que su proyecto de paz a través de la guerra no triunfara y que hubiera una alternativa de paz a través del diálogo. Eso, que como dije anteriormente, fue parte del éxito de Piedad, demostrar que había un camino hacia la paz, no por la guerra, sino por el diálogo, por la conversación, por el sistema humanitario. Pues lógicamente los amigos de la guerra y los armados de la guerra de derecha y al margen del Estado, pero también de derecha, pues consideraron que eso era un peligro para su proyecto, porque el proyecto de guerra era el proyecto de violación de los derechos humanos. El proyecto de Piedad era un proyecto democrático que implicaba necesariamente respeto por los derechos humanos. Natalia, ¿cómo ha sido para ustedes como familiares, como hija, pero no solamente hija, sino eres la mano derecha de Piedad en su agenda, en su relación con los medios, en el trabajo, en la persecución? ¿Cómo fue para ustedes asumir que un personaje tan importante a nivel mundial estaba en su familia, para bien y para mal? ¿Qué significado tiene esa imagen tan grande que tenía Piedad Córdoba en el mundo para ustedes como familiares? De mucho orgullo. Y aprender que las cosas hay que asumirlas con valentía, y aprender del carácter de ella y de lo humana que siempre fue, pero totalmente orgullosa de la mamá que la vida me prestó
Y pero ¿cómo tomabas, por ejemplo, esos ataques en su contra? Porque como hija también debió ser complicado. Pues dolían y era difícil, pero ella nos enseñaba a que teníamos que tener la frente muy en alto y que pese a eso tú no te podías dejar agobiar. Podías estar destruido, pero la procesión se llevaba por dentro, decía ella. Y siempre andando con una sonrisa como hacía. Así nos estuvieran moliendo, pero pues tampoco nos podemos dejar acabar. Sí, igual ella dice que no se arrepiente de ninguna decisión. Jamás se que tomó en la vida. arrepintió de nada. Bueno, decía. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.